Hola, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Vamos a esperar un momento para que ingresen más compañeros y comenzamos.
Bueno, bienvenidos a los que se han ido integrando a la clase de hoy. Espero que todos se encuentren bien. No sé si me pueden ayudar con sus nombres. Con el único que tengo duda es con Cris Z. Yo, profe. Hola, Hola, Cristóbal hola. Cortés. Cristóbal Cortés, perfecto. Los demás, Gab es Giordano Antonelli, profe. Jordan. Ya, perfecto, ya. Eh, bueno, ven en pantalla el titular principal del Mercurio del domingo, que informaba sobre este cambio metodológico que propuso el nuevo ministro de Salud a una semana precisamente del cambio de gabinete. La noticia ocurrió el sábado pasado y se convirtió en titular del principal de los diarios del domingo, del día siguiente. Este cambio metodológico implicó que se duplicaron las muertes por coronavirus, de 3.000 y algo, 4.000 prácticamente, se llegó casi a 7.000. Es casi el doble, casi el doble de la cifra que Mañalich hace una semana informaba día a día. Como ven en este título, que es el título principal del diario, de alguna manera la cifra impactante, que es la noticia, 7.000 muertos, está como escondido. Está escondido en este título de partida porque es lo último que se pone en el título y no está la cifra ni muertos, no está identificado los 7.000 ni con muertos ni con fallecidos, simplemente 7.000. O sea, de alguna manera ahí vemos que hay una estrategia del diario por tratar de ocultar la noticia, que es completamente antiperiodístico. Por eso lo estoy destacando este título, porque en realidad es lo más antiperiodístico que he visto en mucho tiempo. Simplemente, al contrario de lo que hemos visto en esta clase, que el título grita la noticia inmediatamente, visualmente, te impone la noticia. Acá, no sé si ustedes comparten conmigo la idea de que la noticia está escondida. De partida que tiene una larga introducción. Tras adoptar el estándar más estricto en reporte de muertes por coronavirus, víctimas se elevan a más de 7.000 en el país. 7.000 en la última línea. Aparte 7000 está escrito y no dice fallecido en ningún lado, mientras que abajo en una de las bajadas Mm, sale con número que igual es más fácil de ver y llama más la atención. exactamente. Es un tema, ahí yo quiero que entiendan un poco el título. El título, como lo he tratado de explicar, grita, tiene que gritar la noticia inmediatamente. O sea, uno a primer golpe de vista tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y obviamente la cifra 7.000 muertos inmediatamente llama la atención, pero acá está escondido, acá está eh, inserto, está redactado de una manera rara, tiene esta introducción larga. eh, Incluso tratan de darle una visión hasta positiva a la noticia, porque en el fondo están siendo más estrictos ahora en el conteo. O sea, bueno, eso es un poco, hay que entender un poco la lógica también mercurial de tratar de esconder cualquier tipo de crítica al gobierno, incluso venderla como algo positivo, como si este nuevo conteo de 7.000 muertos, que realmente es terrible, de partida porque implica que Mañalich nos estaba mintiendo, se estaba escondiendo las cifras. Incluso nos tratan de vender, ¿cierto?, como esto si fuera algo positivo, porque en el fondo estamos subiendo en estándar. Bueno, algo muy raro del Mercurio siempre, que tiene su estrategia, pero que uno en el fondo tiene que distanciarse y tiene que entender un poco la lógica y la estrategia que hay detrás de este título tan raro, muy raro. Porque si hubiera sido un gobierno de otro, de su ideología opuesta, digamos, si hubiera sido un gobierno de izquierda, inmediatamente el título hubiera sido otro, ¿cierto? Vamos a ver el título de la tercera, también del domingo,
que me parece mejor, de partida porque es más corto, es más directo, pero habla de vidas. Otra vez nos encontramos con un título que esconde la noticia. La palabra muerte, la palabra fallecidos, no está en el título. Habla de vidas, o sea, todo lo contrario. O sea, aquí también vemos una estrategia, si bien el título periodísticamente es mucho mejor, es mucho más atractivo, es más corto, llama la atención inmediatamente, es más cercano además, porque ese título eterno del Mercurio no, realmente no, visualmente no te dice nada. Uno ya, a la tercera línea ya se aburrió, porque no te están contando la noticia. Acá por lo menos es más corto, llama inmediatamente la atención, pero nuevamente hay una estrategia de ocultar la realidad, porque está Sí, hablando o de sea, vidas. y No, quita ni de responsabilidad, muertos ni de fallecidos. Es increíble. no da, no da los responsables tampoco, quita responsabilidad. Ah, sí. Por lo menos este título es mejor, ¿cierto? Es mucho mejor porque es más corto, es más visual, llama la atención, ¿cierto? Y por último, abajo hay una explicación de algo, ¿cierto? Que se suman 3.000 muertes a las ya 4.000 que existían y suman 7.000. Pero es bastante extraño también que se hable de vidas, también tratando un poco de esconder la realidad, ¿cierto? Bueno, aquí vemos dos diarios que son los dos diarios principales que corresponden también a los dos consorcios periodísticos más importantes que controlan prácticamente el 90% de la propiedad de los medios de comunicación en Chile, escritos por lo menos, ¿cierto? Al Mercurio y Copesa, que es la tercera, y vemos también que a pesar de que el título es mejor periodísticamente, uno entiende más, está escrito de tal manera que se ve como incluso algo más suave de lo que es. Están tratando de suavizar la realidad, que es lo que un título por manual no tiene que hacer. El título, todo lo contrario, tiene que alertar de la noticia. Vamos a ver el lead que hace la tercera, que me parece bueno porque es un lead de pregunta, ¿ya? Dice cuántas personas han muerto de coronavirus. La pregunta lleva varios días instalada en el debate público luego de la confusión que se generó con los distintos cambios metodológicos que aplicó el Ministerio de Salud. Bueno, pero no hablan de las 7.000 víctimas. Entonces, nuevamente, se está desviando la atención a otra cosa, se está desviando a los cambios metodológicos. En el fondo se está desviando nuevamente a que es algo incluso positivo para nosotros, porque se están sincerando de alguna manera los Profe, cambios metodológicos. profe, Pero los 7.000 muertos, que es lo importante, está como en dos párrafos después. sí, pues Dime. eso quería preguntarle. ¿Ese sería un lead más mal construido? Porque tiene al sujeto, sí, tiene Mm. a la noticia de cierta manera, pero no tiene la respuesta a la pregunta, porque los dígitos, la cantidad no sale. Entonces, ¿ese es un lead No. mal construido? Yo creo que está hecho a propósito, mal construido a propósito, para esconder la noticia, que son las 7.144 muertes, que si te fijas está dos párrafos después, o sea, realmente no se entiende. O sea, uno ya como que se termina aburriendo. O sea, en el fondo quieren que uno no lea, no se informe de que existen, que no eran 4.000 como informó Mañalich, sino que son 7.000, es mucho, casi el doble, 7.144 muertos de coronavirus, que además es que esta noticia de alguna manera le da la razón a Alejandra Matus, la periodista que alertó de esto hace bastante tiempo por redes sociales y que Mañalich se encargó de destruir todas sus tesis y de criticarla mucho. Y también de CIPER, que la semana pasada también hizo una investigación bien exhaustiva sobre el tema y que finalmente terminó con la salida de Mañalich de esto. Pero, como decía la compañera acá vemos un lead mal construido, pero yo creo que a propósito para esconder la noticia, que son los 7.144 fallecidos, que es una cifra bastante... Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Todo lo que se muestra en la pantalla es el lead? Mira, O... en rigor el lead sería las tres primeras líneas. En Ya. rigor. Ahora, como esto es una versión online, ellos tratan de alguna manera, de escribir párrafos
ultra cortos, muy cortos, porque en el fondo es como el tamaño del celular, un poco, eso apunta. Entonces, yo te podría aceptar que estos 3 párrafos en el fondo son los lead, pero que están separados simplemente por una razón de formato de la pantalla, como esta es la versión internet. Pero de todas maneras, no se justifica que la noticia que dio la vuelta al mundo, en realidad salió en todos los diarios del mundo, que Chile de un día para otro duplicaba la cantidad de muertos, es decir, que nos estaban mintiendo durante estos 3 meses, y que el ministro salió por eso en realidad, y por otras razones. De todas maneras, la noticia, deberíamos partir con eso. O sea, inmediatamente, a mí me parece acertado la pregunta, ¿cierto? Porque es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Es una forma de que el lector se identifique. Pero inmediatamente tiene que venir la respuesta. ¿Cuántas personas han muerto de coronavirus? Bueno, 7.144 muertos. Inmediatamente después. Profe, Cierra paréntesis y la respuesta. Sí, dime. que incluso la primera cifra, porque estaba pensando en el formato de un celular, uno, claro, baja, pero la primera cifra que sale y que más encima dice confirmados prácticamente al lado de esa cifra son de 4.295. Entonces, si el visitante, el receptor, visita esta noticia, muy probablemente se quede con esa primera cifra. O incluso si baja un poquito más, se va a quedar con otra que sigue siendo 4.000, incluso menos. Entonces, es como prácticamente al revés la noticia. O sea, te están entregando el expediente antes de responderte el lead, que el lead ya tiene la pregunta. Entonces, tal vez deberían haber escogido otro tipo de lead para hacer este tipo de desarrollo. Mira, yo creo que lo hicieron a propósito todo. O sea, todo está para esconder la noticia. Esconder lo más posible las 7.000 muertes. Como te digo, que hasta le llaman vidas. O sea, cierto. Que ya no son, si están muertos, están fallecidos. Y no se murieron por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no es que Dios le haya arrancado las vidas y se las haya llevado. No, se murieron porque el gobierno no tomó las medidas adecuadas, ¿cierto? Que era la cuarentena estricta desde el día 1 de marzo que se debió haber tomado. Y hemos perdido estos 3 meses prácticamente hemos quedado en nada, a partir de cero con el cambio de ministro. Entonces aquí vemos 2 ejemplos de pésimos títulos y de pésimos leads también, porque sinceramente no apuntan a la noticia y al contrario, la tratan de esconder y se prestan para la confusión, porque efectivamente, como decía la compañera, nosotros creemos que en realidad son 4.295 o quizás después 4.075, o sea, ya a esta altura la gente que también se va informando en el metro o en su auto, o está preocupada de miles de otros estímulos que le va llegando en el momento, ya se pierde y no entiende nada. Ahora, si seguimos con los otros párrafos, al cuarto párrafo habla Araoz, que es este jefe de epidemiología del MinSal, que París ha incorporado a la mesa, ¿cierto? Que la mesa ahora no es un estrado, sino que es una mesa como de matinal, con varios invitados, porque de alguna manera París trata de diferenciarse de Mañalich, invitando a los que, entre comillas, Mañalich excluyó, que son los científicos y los alcaldes. Entonces, mete alcaldes, mete científicos, aunque esos científicos obviamente piensan igual que él, o sea, en el fondo es toda una pantalla de tolerancia y de amplitud y de democracia. En realidad, yo estuve investigando, este señor Araoz es médico de la Universidad de los Andes. O sea, claramente ahí vemos un tipo de formación y de lo que él representa en el fondo es la salud privada, privatizada. ¿Y París no estaba como dentro del directorio de la Universidad de los Andes, o sí? Mira, no sé exactamente, pero él formó parte del directorio de la Clínica Las Condes. A pesar de que París tiene una formación universitaria en universidades estatales y tiene cierto grado de experiencia como médico del sistema público, en los últimos tiempos en realidad ha sido miembro del directorio de la Clínica Las Condes, de donde era gerente general prácticamente Mañalich, y de donde Piñera también era socio. Entonces ahí vemos que en realidad es falsa esta apertura que quiere dar París. Profe, Sí.
Es como lo que pasó con la muerte de Benito Piñera. Claro. Sí. ¿En qué sentido me dices tú eso? Que la tercera publicó muere cura acusada por el Vaticano de pedofilia. Posteriormente fue borrado ese titular. Claro. Claro. Ahí ya es descarado la forma que tienen de ocultar la información. Pero bueno, no nos sorprendamos porque esa es la actitud, esa es la estrategia que tienen estos dos medios que están controlados en el fondo por el gobierno y por la derecha. Si no hay que ser, pegan un telefonazo y se borra ese título, pegan un telefonazo y se esconden los 7.000 muertos. O sea, ahí no les quepa duda que esa es la estrategia, digamos. O sea, profe, creo que si no me equivoco, Desconcierto del Mostrador, filtraron que, por ejemplo, el gobierno le había comprado como las cuestiones de la comida que venía en la caja de alimento a mayorista, que Sí, creo que mayorista pertenece a Sayé. claro, Y Sayé también es dueño de la tercera. claro. Entonces, Ahí se explica todo un poco, se cierra el círculo. El lobby. Claro, una y especie de vuelta de de la mano, mano, así. Sí. claro. No, pero ahí es bueno saber también, nosotros entender, tener información y darnos cuenta de cómo funciona el teje-maneje comunicacional del gobierno y que en el fondo incluso una cifra tan demoledora como 7.000 muertos la pueden esconder sin ningún problema, con sus diferentes estrategias, ¿cierto? Muy antiperiodísticas, ¿cierto? De escribir un título que no se entiende, un título que habla de vidas en vez de muerte, o un lead que confunde, que no responde, si bien es interesante que se hagan la pregunta, no está la respuesta, y hay muchas cifras entre la cifra verdadera y la otra para que el lector se confunda. O sea, ya ahí vemos que es completamente antiperiodística la cobertura. Bueno, aquí estamos con este señor Arauz, que tiene 41 años y es médico de la Universidad de los Andes. O sea, no ha pisado no ha puesto ni un pie nunca en un consultorio, ni menos en un Cefam, ni menos en una población. O sea, ahí vemos que en el fondo representa lo mismo que Mañalich, lo mismo que París, la, la, el concepto de, o tienen solo experiencia en salud privada. ¿Ya? Bueno, pero este caballero, este señor Arauz, está incorporado a la mesa, ¿cierto? Que ahora parece un matinal de televisión, porque es una mesa semicurva. Y él explica ahí que no dice lo que tiene que decir en realidad, porque no lo puede decir también, porque en el fondo lo que pasa es que Mañalich está ocultando la información y ahora París, un poco atrapado por las investigaciones periodísticas y porque le llegó al cargo de sorpresa, tiene que de alguna manera visibilizar estas intrigas, estas estrategias que tiene el gobierno de ir ocultándonos la información constantemente a pesar de que es evidente. Bueno, acá en esta frase que se manda entre comillas no dice prácticamente nada y no se entiende nada en realidad. Porque explica que los decesos probables son fallecidos debido a COVID sin confirmación de laboratorio, es decir, las muertes donde el COVID es una causa posible o probable. O sea, en el fondo son muertes de COVID. Claro, pero lo esconden de tal manera, como de alguna manera relativizando esas muertes, que podrían haber sido por otra razón, aunque todos sabemos que en realidad son COVID y que en realidad los muertos son 7.000 y probablemente sean muchos más también. Pero bueno, ahí vemos otro error de esta cobertura. Colocan una frase que en realidad no dice nada. No dice completamente nada, no aporta nada tampoco. Y el lector ya dejó de leer porque simplemente el lector no entiende. O sea, realmente no entiende lo que le están explicando.
pasamos al quinto párrafo, que habla de 5.355 nuevos enfermos, totalizando 236.748 contagiados. Todo esto es información del domingo. Y hasta el 18 de junio había 250.000 enfermos, equivalente a la población de Ñuñoa. Nuevamente, datos que en realidad no tienen ninguna importancia y que no tienen nada que ver con el escándalo real de que Mañalich estaba ocultando la información de forma premeditada y forma completamente premeditada. Bueno, y si seguimos leyendo, en realidad vamos a seguir leyendo datos tirados así al azar, en realidad que no aportan mucho, prácticamente nos olvidamos de los 7.000 muertos. O sea, desviaron la atención hacia otros datos, ¿cierto? Que son más bien confusos, y bueno, la gente ya al final no entendió nada. Yo pienso en alguien que leyó esta noticia y que leyó solamente esta noticia, no se da cuenta que hay 7.000 nuevos enfermos. No se da cuenta. A pesar de que el título habla de eso, pero como habla de vidas y después no se explica bien. Bueno, esto aquí es un desastre de entrega de la información. O sea, aquí claramente hay una estrategia, un plan para ocultar la información, porque no, realmente, si uno se pusiera en los pantalones de alguien que no está muy bien informado o que se informa solamente con la tercera, ese lector no se entera de que en realidad no son 4.000 los fallecidos por COVID en Chile, sino son 7.000. No se entera. Está tan confuso todo que no se entera. Ahora, vamos a ver cómo cubrió la noticia el País de España. Aquí tengo la... Claro, como dice una compañera acá en el chat, es poco ético. Claro, efectivamente hay... no hay ningún juramento ético, pero cuando uno se titula de periodista, pero por amor propio, en realidad, un periodista debería preocuparse de que la información que está redactando sea apegada a la realidad. O sea, es lo mínimo que se puede esperar de un periodista. Pero bueno, no vamos a exigir eso, no le vamos a exigir eso a todos. Entonces estamos viendo acá el País de España, que vemos en el título que habla que Chile duplica la cantidad de muertos. Es más directo, ¿cierto? Y habla de muertos. Y explica en el título que es al sumar los casos sospechosos. Que en realidad no son sospechosos, sino que son casos simplemente. Entonces, aquí, y en la bajada explican este hecho tan raro que de un día para otro se dupliquen los muertos, básicamente porque se suman los 4.000 que habían a los 3.000 extras que hay, y suman 7.000 finalmente. Veamos el lead. El lead es un lead que parte con el cuándo, ¿cierto? Con la fecha. A una semana del cambio de ministro de Salud, en medio de una crisis de credibilidad en torno a las cifras de fallecidos por el COVID-19, el gobierno chileno ha informado por primera vez de 3.069 casos de probables muertes por el virus, es decir, que no tienen confirmación de un examen de PCR, pero donde hubo síntomas atribuibles a la enfermedad. Creo que con eso a mí me queda completamente claro. Justo una semana después del cambio de gabinete, el gobierno informa por primera vez que se aumentan los casos a 7.000, con la suma de estos 3.069 probables, pero que en realidad tuvieron síntomas atribuibles a la enfermedad y que probablemente hayan sido la mayoría producto del COVID, porque se está dando una paradoja bien interesante en este invierno, que no hay ninguna otra enfermedad presente, porque estamos todos encerrados en nuestras casas. Entonces, el único virus y el más potente, ¿cierto? El más fuerte, el único que circula es el COVID. Entonces, cualquier enfermedad respiratoria, por ejemplo, o con síntomas de una gripe o de una enfermedad respiratoria, en realidad son solamente COVID, porque los otros virus no están circulando. Sigamos con este lead. Sumado a los casos ratificados en laboratorio, que son 4.075, los decesos causados por la pandemia en el país sudamericano se elevan a 7.144 de acuerdo a los registros del DEIS.
adelantados este sábado en la rueda de prensa diaria de la autoridad sanitaria. Ahí tenemos un link bastante bueno, parte con el cuándo, ¿cierto? A una semana del cambio de salud, del ministro de Salud, ¿cierto? Ellos le dan esa entrada, ese párrafo inicial para explicar que en el fondo este cambio metodológico se produce porque para tratar de enmendar los errores metodológicos de la administración anterior de Mañalich. Y luego se explica de forma bastante clara que los nuevos muertos no son probables, sino que en realidad son decesos literalmente causados por el COVID, porque tienen todos los síntomas atribuidos a la enfermedad, solamente que falta el examen PCR, que ustedes saben que los exámenes PCR se pueden llegar a demorar más de 10 días en estar los resultados, y ya ahí ya el cadáver está enterrado. Entonces ya también no importa tanto, pero bueno, nos damos cuenta que sí importa saber la información clara. Y este lead a mí me queda súper claro, súper eficiente además, y el título también muy bien, muy bien. Va a lo que, a pesar de que no tiene la palabra 7.000 muertos en el título, pero es que para la realidad de España 7.000 les da lo mismo. Hay que entender también que esto lo está leyendo el público español. Para ellos es más fuerte que se duplique la imagen de que la cantidad de muertos se duplique, dice mucho más que simplemente 7.000 muertos, y por eso la cifra de 7.000, que para nosotros los chilenos es mucho, pero para los españoles que tienen están acostumbrados a otro tipo de cifras, más abultadas de muertos y de contagio y todo lo demás, les da lo mismo. Entonces ahí, muy inteligentemente, la periodista habla de la imagen, hace el trabajo de traducir en una imagen, ¿cierto? La noticia, que en el fondo se duplican los muertos en Chile, al sumar los casos sospechosos, que ya sabemos que no son sospechosos, sino que son de coronavirus. Bueno, en el segundo párrafo habla Araoz también, ¿cierto? Habla Araoz, pero con una frase mucho más clara que la de la tercera. Dice Araoz que el objetivo de este cambio metodológico busca tener una visión completa del impacto que está teniendo la tendencia en relación a los fallecidos. En el fondo, que es la cifra real de fallecidos. Es una forma enredada que tiene el jefe de epidemiología del MinSal, pero en el fondo está diciendo que esta es la cifra real. Él no lo puede decir porque eso implicaría una crítica al ministro anterior, que es obviamente conocido de él. Entonces trata de esconder en una frase un poco extraña, pero en el fondo lo que quiere decir esa frase es que estos son realmente la cantidad de fallecidos. Y esa es la información que de ahora en adelante se va a entregar. Creo que todos los sábados. También ahí hay algo muy raro, porque en el fondo esta información se va a entregar cada sábado. Sábado es un día que en realidad la gente está preocupada de otras cosas, fin de semana, entonces también una forma de ocultar la información. Pero bueno, vamos a tener que esperar a este sábado a realmente enterarnos si de la cantidad de muertos reales que hay. Muy extraño que la cantidad de muertos real se entregue cada 7 días, pero bueno, son particularidades de este gobierno y de cómo nos van un poco ahí entregando o escondiendo la información. A ver, voy a leer qué es lo que están diciendo en el chat. Sobre la tercera. Claro. Sí, está mal armado a propósito, en realidad. Claro. No necesariamente por los periodistas que hayan querido armar la nota, sí, sino que un poco les dijeron, escondan los 7.000 muertos. Pongan vidas en vez de muertos. Y la cifra colócanla bien escondida, que nadie se entere y que nadie entienda. Pero bueno, por lo menos acá en el país de España se explica mucho mejor y eligen una cita de la fuente, ¿cierto? Que en este caso es Rafael Araoz, jefe de epidemiología del MinSal, que es mucho más clara. Es lo más claro que puede decir este personaje, que tampoco puede decir la verdad, ¿cierto? No puede decir que ahora sí les vamos a dar la verdadera cifra de muertos porque antes estábamos ocultándola. Como no puede decir eso, dice que el cambio metodológico busca una visión más completa del impacto que se está teniendo en la tendencia en relación a los fallecidos. Que es una forma muy diplomática de decir, estos son los verdaderos muertos.
vamos a ver el otro párrafo, y ahí habla París, ¿cierto? Tercer párrafo, habla París, y da una explicación muy extraña sobre por qué no se contaban estos muertos. Dice porque a veces cuesta encontrar estos pacientes que han fallecido porque estaban sin PCR positivo. O sea, pero bueno, es una explicación, digamos, para salir del paso, pero no soporta ninguna eh, eh, cuestionamiento en realidad. No hay nada que decir acá. Es simplemente el ministro está tratando de salir del paso del momento en que le tocó asumir, ¿cierto? Con una crisis de credibilidad en todos los datos que entregaban su anterior, su antecesor. Bueno, él dice que costaba encontrar estos pacientes porque estaban sin PCR, ¿no? Yo realmente no encuentro lógica a esta frase. Y además encima dice París, no podemos aceptar esa crítica de estar ocultando la información, al contrario. Bueno, ¿qué quiere decir? Que de un día para otro se duplica la cantidad de muertos, que se está ocultando, que la administración anterior, el ministro anterior, estaba ocultando la información. Pero bueno, son las frases que todo político y todo ministro tiene que decir para tratar de seguir en el cargo, porque si él dijera realmente lo que él sabe y lo que piensa, no duraría ni 2 segundos en el cargo y ya tendríamos un tercer ministro de salud. Profe, Sí. y aquí, por ejemplo, en la cita que dice París, ni siquiera como que aborda el tema del retraso de la entrega de los exámenes, como los resultados de los exámenes. Dice, porque estaban como que cuesta encontrarlo, Claro. como que prácticamente que los Los fallecidos muertos se por... esconden, ellos mismos. Sí, como que Problema de ellos se ellos. escondían. Claro, claro. No, si no tiene sentido, son frases realmente que no tienen sentido. Y que realmente yo pienso, un español que lee esto no entiende nada. O sea, es tan claro que Mañalich ocultó la información, hizo todo lo posible, y que Alejandra Matu y Kisiper tenían toda la razón, que realmente a mí me da vergüenza un poco si me hubiera tocado escribir estas noticias. Alguien con 2 dedos de frente se da cuenta claramente que aquí hay un escándalo bien grave. O sea, de un día para otro se duplican los muertos y como si nada, y no hay, por el momento, no hay nada oficial, pero no hay acusaciones constitucionales contra Mañalich, no hay ninguna investigación. Bueno, ahí veremos qué es lo que pasa más adelante. O sea, ahora se hizo admisible la querella de Jadwe contra Piñera y Mañalich por los decesos en Recoleta. Claro, pero ya sabemos cómo va a terminar Sí. esta acusación. O sea, ya sabemos cómo va a terminar. No creo que vaya a ninguna parte. Bien por el Jadwe, en realidad, que se atreve, y uno de los pocos, ¿cierto?, que se atreve a denunciar esto, que es súper grave, porque Recoleta, efectivamente, junto con Independencia y San Ramón, son las comunas que tienen más casos, y el tema es gravísimo en esas comunas, por el nivel de hacinamiento, por el nivel de escasez de recursos que también tienen esas comunas. Bueno, pero no creo que vaya a pasar mucho con esa acusación de Jadwe, que está bien que la haga, pero en realidad es algo más bien como un saludo a la bandera que algo que realmente vaya. Espero que no, pero no creo que llegue a ninguna parte. Bueno, acá se suma la información bien interesante que este sábado París invitó a Ennio Vivaldi, que es médico y es rector de la Universidad de Chile, ¿cierto? Lo invitó a esta mesa de expertos. Y Vivaldi se manda una frase bastante buena, que en el fondo alerta de que es súper grave. No está acá la frase, pero en el fondo Vivaldi al final de la conferencia, ya cuando se fueron todos los periodistas, o están preocupados de despachar, bueno, ahí dice que en realidad es bastante grave que la información hoy sea otra y que hoy, al contrario, sean el doble de muertos de un día para otro. Pero bueno, eso ningún medio lo colocó porque tiraron a Vivaldi también al final de la conferencia. Pero es interesante también que el rector de la Universidad de Chile, que es médico también, esté incorporado a
a esta mesa, ¿cierto? Aunque no tenga voz, mucha voz, o lo hagan hablar al final y su voz crítica prácticamente nadie la escuche, ¿cierto? Pero ya solo el hecho que esté él ahí, presente en esta mesa, aunque no lo dejen hablar, ya es un gesto de apertura que, bueno, no estamos tan mal como Mañalich y vamos avanzando un poquito, que sea un paso, aunque no avanzamos en realidad en las cosas importantes, que es detener a la cantidad de contagios. Pero bueno. Acá está el dato, en el otro párrafo está el dato interesante, que la Universidad Johns Hopkins, ¿cierto?, que es la más importante y la que tiene las cifras oficiales, nos colocan en el 9º puesto. Esto fue el sábado. El domingo ya estábamos en 8º. Y hoy estamos en 7º lugar en el mundo. O sea, esto realmente no para y los contagios están disparados. O sea, tanto que vamos avanzando en el ranking aceleradamente, cada día nos acercamos más a los países que tienen más contagios, que estamos hablando de Rusia, de Brasil y de Estados Unidos, pero que la cantidad de habitantes que tienen esos países es sideral, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, realmente nosotros, y especialmente en la región metropolitana, estamos dentro de uno de los casos más graves de contagio en el mundo. Por una cosa de proporción de población. El sábado estamos 9º, el domingo pasamos a 8º, y hoy estamos 7º, incluso ya superamos a España e Italia en este ranking, que es el más serio, que lo hace la Universidad Johns Hopkins. Como vemos, no es muy auspiciador, ¿cierto?, la realidad que estamos viviendo. Y peor aún si la información no está la población no está siendo informada de la manera que corresponde. Bueno, y acá al final, el País de España trae el dato que el alcalde comunista por el municipio capitalino de Recoleta, Daniel Jadue, presentó ayer una querella criminal contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de 62 pobladores de su comuna en el marco de la crisis sanitaria. Bueno, por lo menos está la información cotejada en este artículo del País de España. Bueno, France Press, que es una agencia francesa, es bastante duro también, ¿cierto? 7.000 muertos por COVID, el nuevo conteo oficial, súper claro, súper claro. Bueno, y en el lead también se habla claramente de 7.000 al principio, o sea, ahí vemos que esto lo escribió un periodista que no está controlado, digamos, por el gobierno, porque inmediatamente se recalca lo que hay que hacer, ¿cierto? Gritar la noticia en la primera línea. Chile reportó este sábado 7.144 fallecidos de COVID, al incluir en un conteo oficial las muertes probables asociadas a la enfermedad. Inmediatamente. No en el tercer ni en el cuarto párrafo, como en la tercera, sino que inmediatamente, como se debe hacer, como un buen lead, grita la noticia, igual que el título, grita la noticia de inmediato. Así que, bien por esta agencia francesa. Tenemos en Cooperativa, que también de alguna manera explica muy bien lo de las 7.144 muertes. Ahí vemos que Cooperativa un medio un poquito más independiente que la tercera y el Mercurio, porque van a las muertes, hablan de muertes, no de vidas, y dan la cifra 7.144 y explican que es porque se suman los sospechosos. Así que está bastante bien el título y el lead también. O sea, son lead informativos, ¿cierto? Que tiran las 6 Ws y tiran la noticia, la alertan inmediatamente. Así que también están bastante bien. Bueno, BioBio también, la radio BioBio en su portal web también alertó la noticia bastante bien. También está la cifra, que es lo importante, ¿cierto? No sé si se fijaron ustedes en sus correcciones de las evaluaciones, que muchos no llevaban la cifra. Bueno, aquí nos damos cuenta de lo importante que son las cifras, ¿cierto? Colocar las cifras en el título. En este caso del COVID, por ejemplo, no colocar la cifra de muertos sería un error, porque eso es lo más importante, en realidad, lo más novedoso. Así que es muy importante cada vez que se encuentran con una cifra, que es una noticia, o de cesantía, o de muerto, o cualquier índice, hay que llevar un porcentaje, ¿cierto? Porque el de cesantía era un porcentaje, aquí es cantidad de muertos. Siempre que hay una cifra o un porcentaje, hay que llevarlo en el título, porque es lo novedoso, es la noticia en realidad.
Bueno, Bio también apuntó muy bien, ¿cierto? Explicado claramente, MinSal reporta 7.144 muertes, sumando casos confirmados y sospechosos de COVID. Súper claro, súper eficiente el título y va a la noticia, va a lo directo, escrito de forma simple y directo, y de un vistazo uno se entera y se da cuenta de cuál es la noticia. No se intenta ocultar como en los otros medios. Aquí también tenemos otro título. Chile suma más de 7.000 muertos por COVID-19 tras añadir fallecidos sin PCR confirmado, ¿cierto? Y está la explicación en la bajada de dónde salen estos 7.000 muertos, ¿cierto? Que son los 4.000 acreditados más los 3.000 probables, que en realidad sabemos que no son probables, sino que en realidad son de COVID, simplemente que no están los resultados del PCR porque se demoran más de 10 días, se están demorando en el sistema público los resultados. O sea, es probable que los pacientes se mueran antes de que sepan si realmente están con COVID o no, pasados 10 días. Si es un adulto mayor o con una persona con una enfermedad preexistente, lo más probable es que fallezca antes que llegue el resultado. Estamos hablando de la dimensión gigante que es el problema en Chile que estamos teniendo con estos contagios disparados. Aquí tenemos el lead también, que es un lead de cuándo, ¿cierto? El cuándo, la W, la pregunta más importante. A una semana de la salida de Jaime Mañalich, el MinSal informa por primera vez que los fallecidos por la pandemia se elevan a 7.144 personas. A los 4.075 casos ratificados, se suman los 3.069 probables, señalaron las autoridades sanitarias este sábado en la conferencia de prensa diaria en La Moneda. Y luego, bueno, vienen las declaraciones de Araoz, que yo los separé en dos porque era demasiado larga la cita, entonces los separé en dos, que realmente tampoco son malas las citas de Araoz, en realidad, porque Araoz no dice la verdad, no puede tampoco, entonces trata de esconder esta realidad tan evidente, la trata de esconder a través de un lenguaje técnico ahí bien extraño que no dice nada. En realidad, bueno, es lo más cercano a una explicación lógica, coherente y razonable que puso, aunque en realidad no hay forma de explicar que una autoridad esconda la real cantidad de muertos en una pandemia. O sea, no hay ninguna lógica en eso y no hay forma de explicarlo, pero bueno, él lo trata de explicar en su lenguaje técnico. Incluso dice que este número es provisional y que puede cambiar en el tiempo. Eso no significa que pueda haber errores, sino que son rectificaciones normales que ocurren, nuevamente tratando de justificar esta actitud, esta política que tenía Mañalich de esconder los datos reales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y también informar, ¿cierto?, en un parrafito, que esta información de los verdaderos muertos se va a dar una vez a la semana, aparentemente todos los sábados. Precisamente un día en que hay menos prensa y hay menos atención, y que los chilenos en realidad estamos preocupados de otras cosas los días sábados, y un poco nos queremos olvidar de la pandemia. Bueno, ellos van a ver justo en ese día la cifra real de fallecidos, que se va a esconder durante toda la semana. Bueno, ahí tenemos también una situación que no se entiende, que no explica, no tiene ninguna lógica, ninguna coherencia. Bueno, luego vienen las declaraciones de Enrique París, ¿cierto? Esta explicación tan rara que los pacientes se esconden y que cuesta encontrarlos, muy raro. Y nuevamente que esta explicación que claramente es una mentira, que dice que nunca se ocultó la información, aunque es evidente que sí se estaba ocultando. Luego viene el dato del John Hopkins, ¿cierto? Que estamos 9º, que ya esa información ya quedó desactualizada, porque estamos 7º y quizás mañana vamos a estar 6º y vamos a ver cómo seguimos. Y acá está la frase de Ennio Vivaldi. Al final, distintos criterios dan distintos números y en ese contexto es muy difícil hacer una proyección y una linealidad. Eso es lo que más crítico que pudo decir Vivaldi. Pero ¿qué es lo que está tratando de decir Vivaldi? En el fondo que la política del gobierno ha sido caótica y que en el fondo no hay ninguna manera de controlar la pandemia si no
se tienen los datos reales. Porque solamente se toman las medidas adecuadas si están los datos reales en la mesa. Si los datos se ocultan, cualquier medida que se tome no va a servir para controlar la pandemia. Por eso, en el fondo lo que está diciendo Enio Vivaldi con esta cita es que han sido estos 3 meses perdidos. O sea, hemos estado perdiendo el tiempo con medidas que son para cifras mucho menores. O sea, claramente cualquier medida que tomó el gobierno no daba el ancho para controlar la pandemia y por eso estamos como estamos. Bueno, eso no lo puede decir tampoco Vivaldi directamente, pero en el fondo, a través de esta cita muy corta, que dice que es imposible hacer una proyección y una linealidad con respecto a la pandemia. O sea, en el fondo, que si falseamos los datos, si falseamos un dato, se cae toda la estrategia completamente, porque no es la realidad. Bueno, es la única crítica, cita más crítica que alguien de la mesa hizo, pero como ven también muy, muy entre líneas esa crítica. Bueno, aquí tenemos el lead del País de España, ¿cierto? Que es con el cuándo. Cuando la fecha o el momento en que ocurre el hecho es lo más interesante de la noticia y podemos comenzar el lead informativo con eso, que es a una semana del cambio de gabinete. Y luego la información que ya sabemos. Esto es un lead con un cuándo, con el cuándo. Aquí tenemos otra forma de explicar, de escribir un lead informativo, que es con el por qué. O sea, la razón que hay detrás, el motivo o la causa que hay detrás de la noticia, que es para calmar una crisis de credibilidad por cifras de fallecidos que duplican a las informadas, el MinSal informa por primera vez los 7.144 personas. Y luego la información que ellos saben. O sea, aquí se opta por el porqué, por la razón, por el motivo o la causa de la noticia, se coloca primero para darle una interpretación al lector, para que entienda, en realidad, mejor. Y para atraer la atención de nuestro lector y además para diferenciarnos del resto de los medios, ¿cierto? Que quizá escriban un lead informativo más tradicional. Aquí el por qué, si es que uno lo sabe, ¿cierto? Si es evidente, siempre es bueno incorporarlo como primera frase, como entrada a tu lead informativo. Aquí tenemos el cómo, que también podemos dar vuelta a la noticia para informar del cómo, que es con un nuevo cambio de metodología en el conteo de fallecidos del COVID-19. O sea, la forma singular o excepcional en que ocurre la noticia. Por primera vez se entregan los fallecidos reales y se hace a través de un cambio de metodología. Este es el cómo. Sigue siendo un lead informativo, simplemente que le damos prioridad al cómo. El quién. En este caso sería no una persona, porque Arauz lamentablemente no es conocido, entonces no sería periodísticamente atractivo o relevante colocarlo abriendo la noticia, porque nadie lo conoce. Se lleva una semana recién en las vocerías, y como acompañante de París. Entonces acá, el quién sería el ministerio, ¿cierto? La institución, no la persona, la autoridad, sino que la institución. El MinSal informa por primera vez que los fallecidos. Ahí estamos escribiendo en un lead informativo, pero centrándonos en el quién. El dónde, ¿cierto? En La Moneda, donde hace una semana se anunció la salida de Jaime Mañalich, el MinSal informa de los fallecidos. Ahí se da vuelta la noticia para el dónde. Pero creo que el mejor de todos es este, como lo hizo el País de España, ¿cierto? El cuándo. Porque no es casualidad que esta cifra se dé justo una semana después del cambio de gabinete. O sea, claramente ahí se está diciendo, entre líneas, obviamente, que de ahora en adelante se van a sincerar los datos reales, aunque, como les dije, esto va a ser una vez a la semana. Inexplicable, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y estas son las diferentes formas de escribir leads informativos con las diferentes W, ¿cierto? Con las diferentes preguntas de periodismo. Pero yo creo que el más acertado para esta noticia es el cuándo, por justo la coincidencia que se da a conocer esta información tan importante, tan trascendental, justo una semana, justo el día que se cumplen 7 días después del cambio de gabinete.
No sé si le ha quedado claro, en el fondo, las posibilidades de lead informativos. De una sola noticia, tenemos 6 posibilidades de escribir un lead, formas de escribir un lead informativo, dependiendo a cuál de todas las 6 W le damos prioridad. En este caso, eso va a depender de cada noticia, de la característica y la singularidad de cada noticia. En este caso, es el cuándo, ¿cierto? Por esta característica. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿Sí? o sea, ya todos sabemos que el lead de la noticia de la tercera está escrita muy mal. Mm. Pero, por ejemplo, casi al final, donde ¿Mm? dice que al 1 de junio se habían contabilizado 8.234 casos. Por Mm. ejemplo, yo estoy viendo como la información que da Google, ¿Ya? como de COVID-19, ¿Sí? y dice que el 1 de junio en Chile ¿Mm? fueron como, ahí está, como 5.471 casos. Y es como, Ya. no sé, me parece como exagerado No, que sí. casi dupliquen esa cifra. Como... No, sí, aquí realmente ahí te das cuenta que ya no se puede confiar en un medio, ¿cierto? El lector pierde completa credibilidad en un medio que le esconde las noticias. Por eso lo pongo tan como ejemplo, y partimos con esto, tanto el Mercurio como la tercera, porque en realidad es el antiperiodismo. O sea, realmente no, el lector no puede seguir confiando en este tipo de medios, que hacen todo lo contrario de lo que tienen que hacer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no confiaría en ningún dato del que está acá. Uno. Sí. Porque en realidad es todo relleno para desviar la atención. Así que, sinceramente, yo no confiaría en ninguno de los datos. Imagínate un titular que habla de vidas, siendo que estamos hablando de muertes. O sea, no, claramente aquí hay un problema. Por último, el Mercurio habló de muerte de una forma más enredada que nadie entiende en realidad lo que está diciendo, ¿cierto? Porque ustedes saben que el titular tiene que entenderse a vuelo de pájaro, o sea, a primera vista se tiene que entender. Y acá realmente se esconde la noticia. Pero acá es peor, porque realmente se tergiversa la realidad. ¿Cómo hablar de vidas si están muertos ya? Pero bueno, son las particularidades que tenemos acá en Chile y cómo los principales diarios se encargan, que son los que leen la mayoría de las personas, ¿cierto? Y para qué hablar de la televisión es peor. Simplemente hacen antiperiodismo, o sea, todo lo contrario, desinformar a la población para bueno, que se mantenga en esta confusión y este miedo terrible en el que está la mayoría de la población que realmente ya no sabe en qué creer. Bueno, dejaríamos hasta acá la clase de hoy y voy a subir este material al campus virtual y también voy a subir la evaluación 2, ya que se entrega el 15 de julio. Es algo muy simple, la evaluación 2. Tienen que, como les dije la semana pasada, tienen que escribir una nota informativa con título, bajada, lead, 6 párrafos, ¿cierto? Con las citas entre comillas, o citas directas o indirectas, como ustedes quieran, con el uso de conectores para ir hilando un párrafo con otro. Bueno, todo eso yo les voy a dar, no van a tener que reportear, yo les voy a dar todos los datos en forma, y todas las citas en forma desordenada, y ustedes van a tener que armar la noticia y van a tener más de 2 semanas para hacerlo, así que no creo que haya ningún problema. Si alguno tiene alguna duda me puede mandar un mail, o el próximo miércoles lo podemos ver en clase también, pero es algo muy sencillo en el fondo para que ya ejerciten cómo escribir una nota informativa, para que pasemos de lo teórico a lo práctico. Bueno, pero como no podemos salir a reportear, yo les doy todos los datos y ustedes arman ahí. En el fondo yo les paso, como les dije la semana pasada, yo les paso la libreta de apuntes del periodista y ustedes tienen que armar, tienen que organizar, ordenar la noticia como queda. ¿Alguna consulta? Profe, ¿estos datos van a ser general, como para todos? O, Sí, para todos, ya. sí, lo mismo. Sí. Ahora, cada uno verá qué tipo de lead escribe, ¿cierto? Si un lead informativo con el cuándo, un lead informativo con el por qué, un lead informativo con el dónde.
bueno, ahí verá, cada uno en su diversidad, ¿ya? Y también pueden hacer leads creativos, ¿cierto? Yo les expliqué clases, lo podemos revisar, repasar la próxima clase, que hay también leads creativos, leads de retrato, leads descriptivo, leads de cita, leads de pregunta, como fue el de la tercera. Tan malo el lead, pero bueno. Eso, les voy a subir este material al campus virtual ahora, y también la evaluación, para que ya la tengan. Y a Marcos, que creo que no está Marcos, se lo voy a enviar por mail porque creo que no tiene acceso al campus. Estaríamos. Nos vemos el próximo miércoles, entonces. Profe, ¿Sí? es que en el campus aparece solo 2 notas. O sea, me refiero a que van a haber solo 2 evaluaciones. Sí, Entonces, Mm. ¿cómo sería después del 15 de julio? ¿Haríamos otra evaluación? Porque No, quedaría todavía semestre. piensa que me voy a demorar como una semana en corregir. Entonces ya estaríamos a fin de semestre, prácticamente. Sí, pues y ahí lo que quedara era como examen. Claro, Entonces. exactamente. Claro. Bien, ahí entiendo. Muchas gracias, Estaríamos profe. en las 15 semanas que nos pide el ministerio, más o menos. A fines Bien. de julio, más o menos, aproximadamente. Por ejemplo, la última semana de clase, o sea, la clase del 15, creo, podríamos dedicarla a revisar las pruebas, a ver en qué fallaron, en qué mejorar, cuáles fueron como los errores más generales, los más específicos que se hicieron. Así que Sí, esa eso es la realidad estaría que tenemos. genial. Estaría Ya, bueno tener una clase de eso. sí, como yo puedo ponerla aquí en pantalla las pruebas y ver claramente, así aprendemos todos de los errores y de los aciertos de todos. Ujú. Nos vemos el próximo miércoles, entonces. Bien, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Ah, profe.